están? Muy buenas tardes, buenos días, muchas gracias por acompañarnos otra vez aquí desde el Foro Diamante en este nuevo modelo de entrevistas que estamos haciendo para Publimetro. Y hoy estoy gratamente acompañado y muy agradecido de que me acompañe una mujer que es referencia en el Estado, en la vida política y la vida pública, la participación ciudadana, la maestra Lisel Muñiz. Braulio, ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gusto. De verdad, muchísimas gracias por invitarme y por supuesto considerar al Instituto Electoral del Estado de Querétaro en este gran espacio que por supuesto siempre muy agradecidas de Publimetro porque siempre abre los micrófonos al instituto. Muchas gracias, esta es tu casa. No lo dije, pero es presidenta del Instituto Electoral, del Consejo del Instituto Electoral de Querétaro. Del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Nada más. Una gran responsabilidad. Claro. Quiero empezar preguntándote, si me permites, hay varios temas sobre la mesa, algunos que llevan ya un ratito, pero hablando un poquito de lo general a lo particular, si me permites, el tema de la reforma electoral federal. ¿Qué se sabe hasta ahora? Ya hay un proyecto presentado por la presidenta. ¿Ustedes tienen ya conocimiento de cómo viene ese proyecto? ¿En qué va? Mira, es una extraordinaria pregunta y en este momento tan estratégico, justamente desde el año pasado se nace esta comisión presidencial para el tema de la reforma electoral, ¿no? Esta comisión convoca a foros, hace una apertura a la sociedad en general y también a quienes nos dedicamos al tema electoral. Tuve la oportunidad de acudir en más de 3 ocasiones, y lo digo en 3 ocasiones porque incluso hubo algunas en las que tuvimos acercamiento de manera interinstitucional. Cuando vinieron acá a Querétaro, tuve la oportunidad de acudir a la Ciudad de México, a la Secretaría de Gobernación también, por una invitación directa. En una yo me inscribí de manera abierta. ¿Y qué he venido observando? Que justamente la comisión presidencial lo que intenta justo es partir de un diagnóstico, ¿no? De abrir los micrófonos y escuchar a toda la ciudadanía que levantó la mano para inscribirse a estos foros abiertos. Y ¿qué pude ver en que este comportamiento de los foros? Uno de los postulados era justo el tema de la desaparición de los institutos electorales, o como los conoce, los OPLES, ¿no? Esa era una de las postulaciones. Sin embargo, de viva voz de Pablo Gómez, que tuve la oportunidad de escucharlo, él mencionaba en un momento que acudimos junto con el Instituto Nacional Electoral prácticamente la totalidad de los OPLES a nivel nacional, acompañando a la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei. Él mencionaba que la mayoría de las voces decía no a la desaparición de los OPLES, ¿no? Ese era uno de los postulados. Y eso, la verdad es que es particularmente para tu servidora muy gratificante, porque mucha gente habla de que desaparezcan, ¿no? Pero desde el desconocimiento, porque se postula que hacemos lo mismo que el Instituto Nacional Electoral. Es uno de los argumentos que tiene los que están en favor de que desaparezcan, que se repiten funciones, pero no es así, ¿no? Los OPLES tienen un conocimiento más cercano de la entidad. Mira, yo te diría 2 cosas. La primera, son atribuciones y facultades muy diferentes. Para empezar por el nivel, ¿no? Nosotros solamente estamos en el campo local. Nosotros organizamos el proceso electoral local en su totalidad. En su totalidad. Lo que existe con el Instituto Nacional Electoral es una coordinación con las atribuciones exclusivas que tiene el Instituto Nacional Electoral, como es la instalación de las casillas, la geografía electoral. Incluso también se discutió mucho el tema de fiscalización. Pero, para irnos un poquito a lo particular, te diría, por hoy, que estamos justamente en el mes de febrero, no se cuenta con un documento ya, una iniciativa en la que podamos debatir sobre puntos específicos. Es decir, no se ha presentado una iniciativa. No existe un documento no existe una propuesta de iniciativa. Sin embargo, sí tópicos que se han mencionado sobre, por ejemplo, el tema de disminuir los costos en el tema de las elecciones, que por supuesto es algo que fecha tras fecha se menciona. Y algo que nosotros podemos mencionar a la ciudadanía es que el costo de las elecciones está completamente ligado, primer caso, al tema de las acciones y actividades que conlleva la preparación y la ejecución de toda la organización del proceso electoral. ¿Qué implica la instalación, para el caso de Querétaro, de la instalación de 27 consejos distritales y municipales?
en el que se instalan ciudadanas y ciudadanos que asumen el papel de consejeras y consejeros locales. ¿Y se les paga? Y se les paga. Okay. Adicional, secretarios técnicos, que son quienes están al frente de esos consejos distritales y municipales, que son los encargados de llevar a cabo el cómputo de cada uno de los votos que llegan de la ciudadanía, pero esto obviamente bajo los contextos legales que se autorizan, ¿no? Pero son esos vigilantes. Son la certeza. Y es esa cadena ciudadana, ese eslabón que no puede desaparecer de las elecciones, porque justo ha sido el transitar de nuestro proceso democrático en el que hoy nos encontramos y que por hoy no ha habido un conflicto armado postelectoral, porque la certeza y la confianza de la ciudadanía está en las instituciones electorales. Para el caso de Querétaro, 53% de la ciudadanía ha manifestado la confianza en las elecciones y en las instituciones electorales. Claro. Y segundo indicador de la confianza de la ciudadanía, estamos por encima de la media nacional en participación, arriba del 61%. Y bueno, aquí un dato, 2 municipios de Querétaro están por encima del 70% de la participación. ¿Qué son cuáles? Que es el caso de Tolimán y de Peñamiller. Okay. Y ahí creo que habría que decirles, a ver, 70% de participación es poca. No, es muchísima, sí, claro. Es muchísima. Y ¿cuántos participaron en el tema de la reforma judicial? Estamos hablando de niveles un poco bajos, por decirlo de alguna manera, o calificarlo de alguna manera. Estamos hablando del 13%, 10%, 16% en algunas entidades federativas. Y obviamente lo comparamos, es una magnitud impresionante, ¿no? Y a ver, eso por un lado, siguiendo un poco con este tema de la reforma, el costo está hilado también a que se vote en papel moneda. Las personas que imprimen las boletas electorales. Que sea difícil duplicar o falsificar. Exactamente, a ver, es prácticamente imposible. ¿Por qué yo te diría que te aseguro que es prácticamente imposible? Porque el manejo de las boletas se hace uno resguardado por las autoridades en materia de seguridad. Desde el momento en el que salen las boletas de la empresa, van resguardadas por un convoy de seguridad hasta que llegan a los consejos distritales y que llegan a las manos de las ciudadanas y ciudadanos que están en los consejos distritales y municipales. Se hace un procedimiento con el que yo la verdad es que les digo es un cansancio impresionante y es una de las prácticas con las que a veces difícilmente compaginamos por lo que implica, ¿no? Porque nos hemos modernizado en muchas cosas y se hace un conteo. Primero contamos todas las boletas, a ver, llegaron, perfecto. Y después de eso se sellan. Y es más, hay quienes hasta las firman una vez que llegan a la casilla. Entonces, la verdad es que ese manejo de las boletas, independientemente de cualquier cosa, y de verdad que las pruebas me repito, y eso lo digo con la seguridad que tengo de muchos procesos electorales en los que he participado, el cuidado de las boletas es impresionante. Oye, ¿es complicado que se cometa un fraude o una duplicidad de boletas? Completamente imposible. Por cómo está el procedimiento. Completamente. Y aparte, se puede llevar a cabo un proceso de verificación de las boletas. Y tienen, o sea, infinidad de medidas de seguridad. Okay. Infinidad de medidas de seguridad, que es en donde le damos la certeza a la ciudadanía. Pero eso tiene un costo alto. Eso tiene un costo que justo quienes las imprimen son quienes imprimen los cheques, las tarjetas, o sea, tienen medidas de seguridad complejas. Pero adicional a eso, bueno, habría que analizar si transitar a procesos más electrónicos le sigue generando a la ciudadanía esa confianza. Justo eso te iba a preguntar también, era parte de la plática. ¿Estamos listos para un proceso electoral digital, con tecnología, con inteligencia artificial, con voto electrónico? Tenemos que ir transitando y modernizándonos porque también la ciudadanía cambia. O sea, las y los jóvenes, yo he platicado con muchas juventudes y me dicen, es impresionante que en los bancos tú atrás del banco en tu teléfono. Sí, bueno, sí. Nuestra generación todavía no tanto. Pero, o sea, los jóvenes todo lo quieren hacer con un clic. Sí. Y aparte, también las nuevas generaciones se cuestionan mucho el por qué. ¿Por qué me tengo que formar en una casilla? Que sí lo hacen, ¿eh? La verdad también lo tengo que decir. Me he encontrado con jóvenes sumamente participativos, que de hecho tocan la puerta de mi oficina y para mí es sumamente gratificante escucharles, saber cuáles son las inquietudes
Y han sido muchos los tópicos en los que me han buscado, pero retomando el tema electrónico. En el Instituto Electoral se hizo a nivel nacional, fuimos el único que implementó inteligencia artificial en el tema del PREP para la lectura de las actas. Se disminuyó el tiempo de la lectura de las actas y se trasladaba directamente a nuestro PREP. ¿Qué implica el PREP? A ver, yo les diría, para el caso de Querétaro, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro sigue dando la certeza de que no hemos tenido una caída del PREP. ¿Y por qué no hemos tenido una caída del PREP? Porque el PREP también tiene muchísimas medidas de seguridad. Por supuesto que atacan nuestro PREP, ¿eh? O sea, a veces no se creería, honestamente, cuando lo vemos de afuera, tú crees que las elecciones no tienen, o sea, que tú llegas a votar, te vas a tu casa, te vas a comer con tu familia, pero para mucha gente el proceso tiene todo un sinfín de capas que se van desdoblando, se van asomando en el minuto que les corresponde. Y para el caso del PREP, nosotros blindamos el PREP con una infinidad, no les voy a dar el spoiler, porque si no les voy a decir, pero claro que nos han intentado atacar, fueron millones. Pues así han recibido ataques ahí para hackear. Millones de ataques. ¿En serio? Millones de ataques. Les voy a pasar el dato, pero fueron infinidad de ataques. Vale. Y nos querían, por supuesto, tirar el PREP, querían, por supuesto, porque eso es, y a ver, no es propio nada más de nuestras elecciones, hablamos incluso a nivel internacional, ¿no? Sí. No es propio de México, no es propio de Querétaro, pero ¿con qué se encontraron en Querétaro? Con un PREP sumamente blindado, porque por supuesto también hay que montar un equipo muy fuerte, por eso te digo que no podemos dar mucho spoiler, pero contamos con un equipo que blinda el PREP. ¿Y eso cuesta? Por supuesto. Y no debe ser barato. Pues mira, yo te diría que una de las cosas cuando yo llegué acá, y te lo cuento con muchísima confianza, al hablar de un PREP propio, porque el Instituto Electoral ha desarrollado un PREP propio, hay estados que lo adquieren exclusivamente para el proceso electoral, y en el estado de Querétaro se ha desarrollado y se ha fortalecido. Entonces yo me imaginaba que era más barato, ¿no? O sea, que era más barato al lado de los otros estados que lo adquieren, ¿no? Pero el blindaje que implica tiene de verdad unas características sumamente fortalecidas. La garantía para las personas en Querétaro es decirles, se blinda, pero adicional se audita, y las auditorías son incluso por personas que conocen la ciencia aplicada en materia de la materia, ¿no? Entonces, y a la vista de representantes de los partidos, me imagino. También tiene todo un comité. A ver, en el Instituto Electoral y en todas las instituciones electorales, quienes hemos participado en el Instituto Nacional Electoral, sabemos que de todo hay un comité, que de todo hay cómo involucrar a la ciudadanía, cómo invitar a actores técnicos, y bueno, nada, eso enriquece la confianza, la certeza, la imparcialidad, por supuesto el principio más apegado que las instituciones electorales debemos tener es el de legalidad, y por supuesto la independencia, ¿no? Y cómo transitar al plano electrónico. Por supuesto hay que seguir blindando, ¿no? Y hay que seguir desarrollando el dar esos pasos, y por qué no, y ir practicando, ¿no? O sea, por ejemplo, que los mecanismos de participación ciudadana pudieran ser exclusivamente en planos electrónicos, porque justo ha sido una de las cosas que la normatividad todavía no lo prevé al 100%. Y en el caso de Querétaro, por ejemplo, pues no tenemos unas electrónicas todavía. Habría que desarrollarlas. Habría que ser algo a lo que pudiéramos apostarle en los años venideros. Y reformar la ley para que eso Exactamente. te dé oportunidad de recibir recursos, ¿no? Para eso. Exactamente. Pero por hoy sí, y lo podremos platicar con la ciudadanía y ciudadanos, cuando hablan de las elecciones, es todo un ritual, es toda una fiesta, Sí. Es como cuando vas a la fiesta de tu colonia y ya sabes cuál es tu puesto 1, cuál es o a qué hora vas a ir a tal cosa, ¿no? Ese es el ritual de la ciudadanía en el plano electoral. Tú sabes, es más, yo me atrevería a decir que todos y todas votamos prácticamente a la misma hora, ¿eh? Que has votado de manera cotidiana. Ya sabes a qué hora vas. Porque... Exactamente. Sí. Y entonces a veces habría que más bien ver las juventudes, por ejemplo, a qué hora van, si van con sus familiares, o sea, ¿cuál es esta práctica ciudadana? Primer cosa, seguir fortaleciendo esa cultura de participación. El que hoy México, el que hoy Querétaro no haya tenido un conflicto postelectoral
como se ha habido en otros países de manera reciente, muy reciente, no es algo que pasó en 1800, en 1900, que ya se nos olvidó. No, hoy hay países que tienen problemas postelectorales o crisis o déficit de democracia. Querétaro y México no la tienen. Entonces, habría que analizar, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó la ley electoral del Estado de Querétaro para aplicable en el 2024 y dijo que esa ley que se aprobó solamente aplicaría hasta terminar el proceso electoral 2024. Entonces, cuando el Instituto Electoral da el banderazo de cierre de proceso, cerramos la ventanilla de ese proceso, en ese inmediato la ley deja de tener vigencia. Esa ley, la del 2024, y revive la del 2021. Es decir, sí tenemos ley vigente, pero es una ley que no está actualizada. Es una ley que incluso los distritos locales no están actualizados. Las cabeceras, cómo se conforman los distritos, fueron actualizados por el Instituto Nacional Electoral, que está dentro de sus actividades el tema de la geografía, y pues nada, hay que modificar, hay que actualizar, pero también hay que proponer. Hay que proponer en esas áreas en donde la progresividad de los derechos políticos electorales es una responsabilidad también del Instituto Electoral. Que es cuando hablamos de la participación de más mujeres, ¿no? En la vida política. También de las mujeres, pero también de los grupos de atención prioritaria. Hay que hablar de el acceso, hay que hablar, por supuesto, de impulsar que la paridad siga siendo una realidad y, por supuesto, analizar en donde no ha sido una realidad, en donde todavía tenemos que generar mayores condiciones para que las mujeres accedan a los puestos que van a estar en el proceso electoral 2027. ¿Cuándo empieza nuestro proceso? En octubre de este año. El año 2026 es un año electoral. O sea, porque justo a veces nos imaginamos nada más la jornada electoral. Y no, el proceso electoral es muy amplio. Habla de la preparación, por supuesto. Para el caso del Instituto Electoral, la preparación del proceso electoral es muy amplia. Todos los documentos, toda la normatividad que el instituto tiene que generar. Lo que te comentaba, la instalación de los 27 consejos distritales y municipales, la convocatoria a la ciudadanía, que por supuesto tocaremos su puerta para que a través de todos los medios de comunicación, le llamemos a la ciudadanía para que acudan a nuestras convocatorias. ¿A partir de cuándo la gente se puede inscribir o proponerse para participar, para ser parte de este proceso electoral? Nosotros estaremos arrancando proceso en el mes de octubre de este año y estaremos sacando las convocatorias que seguramente van a ser en ese mismo periodo. ¿Y cuánto gana una persona que está ahí? Habrá que actualizarlo, no me podría anticipar porque justo es algo que se tiene que... todavía no podemos pronunciarnos al respecto porque eso pasa por Consejo General. Oye, el tema de los plebiscitos, lo mismo, no se hicieron, al final de cuentas, por lo que costaba, ¿no? Y pasa un poquito por lo mismo, por la calidad de la elección, por la certeza que podía dar. ¿Hay alguna alternativa para que se hagan estos plebiscitos? Mira, de entrada, yo celebro mucho que tanto el presidente municipal de Querétaro como la presidenta municipal de Cadereyta hayan visto en esta figura la vía para consultar a la ciudadanía. Por supuesto que una de las principales razones, pues por supuesto, es el recurso, ¿no? La erogación del recurso de lo que implicaba más de 7 millones para Cadereyta y más de 30 millones para el caso de Querétaro, ¿no? A ver, hablamos de que prácticamente estábamos hablando del 46% de la población que está registrada en la lista nominal de ambos municipios, ¿no? El 46% de toda la lista nominal de nuestro estado. O sea, estamos casi el 50% de un proceso electoral. Y obviamente también por las normas que hoy existen en materia de plebiscito, implica también que se hagan en boletas, con todas las medidas de seguridad, y se hicieron y que se instalen consejos municipales también, instalación de consejos, o sea, sí era una elección prácticamente. Y por el tamaño de la población, para el caso de Querétaro, pues es el monto, ¿no? ¿Qué sí podemos hacer? Una, explorar otras vías de participación.
El plebiscito tiene una naturaleza. Para el caso de la Ley de Participación del Estado de Querétaro, hay dos figuras en las que participa de manera sumamente importante, que es el plebiscito y el referéndum, para el caso del Instituto Electoral, que prácticamente el desarrollo y la implementación es nuestra, ¿no? Uh-huh. Tiene diversas implicaciones porque hay que dar esta cadena de certeza. Se involucra CAE, supervisores, ciudadanas, ciudadanos, se le va y se le toca la puerta, tendrían que haber destinado todo lo que se hace en una elección. Y ahí está el reflejo del costo. Nosotros cuando les hicimos el desglose tanto a la presidenta como al presidente, les explicábamos cada uno de los rubros, ¿no? Y también les compartíamos que nosotros nos fuimos a tocar la puerta a todas las y los proveedores que estuvieran en el marco y autorizados, por supuesto, en las materias que hubiéramos tocado, ¿no? Para encontrar el mejor precio para Exactamente, exactamente. Buscamos también inmuebles en donde nos estaríamos instalando para colocar consejos distritales y municipales. Hicieron recorridos, o sea, tiene un despliegue territorial impresionante. Oye, ¿y cómo los viste? ¿Tristes ya después de que vieron el precio? Pues yo lo único que podría decir es que con una convicción muy fuerte de tanto de la presidenta Astrid como del presidente Felipe, de seguir buscando la manera de fortalecer la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, ¿no? De entrada es un extraordinario mensaje que la presidenta y el presidente hayan tocado la puerta del instituto. La verdad es que en nuestro caso, pues no es como nuestras atribuciones, todo el desglose de las cantidades que implicaba cada uno de ellos está ligada a una actividad. Entonces nosotros no podemos de manera arbitraria decidir quitarle alguna, claro, porque incumpliríamos uno de nuestros mayores principios, que es el de legalidad, ¿no? Pero claro que se pueden explorar otras vías que no tendrían la vinculación que amerita el plebiscito. Es una figura que también hay que decirlo, se tiene que resguardar por la trascendencia que tiene. No se trata de un mecanismo de participación en donde pudiera nada más ser indicativo. Este mecanismo de participación, si se alcanza el 30% de la participación de quienes están en la lista nominal, se vuelve vinculante, por ende, obligatorio. Oye, pensando en lo que pasó con la reforma judicial, ¿se puede plantear que los plebiscitos que se busquen, se realice el mismo día de la jornada electoral? Ahorrarse a lo mejor los consejos, las casillas, el papel será distinto, pero se puede plantear que los municipios sepan, este día, si quieren hacer plebiscitos, se van a esperar a esta jornada electoral. A ver, es muy buena la pregunta. La ley de participación por hoy en nuestro estado indica que solamente se pueden presentar las solicitudes de plebiscitos en el mes de septiembre del año de la elección y en el siguiente. Es decir, o sea, fue en el 24 uh-huh. y en el 25. Ahora nos tenemos que esperar hasta el 27. Okay. Y obviamente a partir del 27 tendría que correr lo mismo que sucedió ahora. Informar a la legislatura, que el Consejo General se pronuncie sobre la trascendencia, porque hay que analizar uh-huh. si efectivamente lo planteado por quienes lo propongan o lo soliciten es para trascendencia en la vida pública, ¿no? Después de eso, pues hacer el cronograma, etc. Y ya determinaremos en qué momento se haría. No podría ser coincidente, precisamente porque hay una imposibilidad en materia ya ahorita normativa, ¿no? Sí, claro, y no podrían hacer algo pensando en que ganan una reelección, ¿no? O en algún tipo así. Y también habría que ver cuál es la naturaleza de eso. O sea, las elecciones, y eso es una de las cosas que ahorita, por ejemplo, incluso están en el escenario político, ¿no? El analizar si la elección del Poder Judicial, al coincidir con la concurrente, qué implicaciones tiene, ¿no? Y pues ahí también te diría que tiene bastante implicaciones operativas. Compartirle a quienes nos escuchan que, por ejemplo, para la elección judicial no es la misma casilla. ¿Por qué? Porque tiene reglas diferentes. La Constitución y las normas secundarias establecieron que para la elección judicial no puede haber partidos políticos. Y la naturaleza de ese requisito, por supuesto, es muy, muy, muy defendible.
porque los partidos políticos en nada tendrían que ver con el Poder Judicial, ¿no? Hay que resguardar ese poder que tiene un impacto sumamente importante en la vida de todas las ciudadanas y ciudadanos, incluidos, por supuesto, quienes estamos en los procesos electorales, ¿no? Yo sé que eres muy cuidadosa de tus opiniones, tú te vas siempre a lo que dice el librito y a lo institucional, pero ¿crees que está bien o mal hecho la reforma, la elección judicial, que sea el mismo día de las elecciones? Mira, yo ahí ya lo he manifestado de manera pública, el que desde una óptica operativa considero que el hecho de que estén separadas, por lo que te comentaba hace un momento de que no puede haber partidos políticos, hay una casilla exclusiva para la elección concurrente, que en este caso para Querétaro en el 27 será para elegir gobernatura, se elegirá también los municipios, la legislatura del estado y bueno, en este caso, para el caso de Querétaro, las diputaciones federales, ¿no? Adicional, se estará eligiendo el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Local. No pueden estar juntas. Entonces la ciudadanía va a acudir aquí a votar, se va a formar todo el tiempo que usualmente nos formamos y después va a ir a la otra casilla a formarse. Yo les proponía a los de la comisión presidencial, busquemos que no coincida la fecha. Busquemos que no coincida la fecha para que la ciudadanía no tenga que elegir entre formarse en la casilla de la elección a la que va a acudir y quizá elegir si acude o no a la elección judicial. Ya tuvimos 2 ejemplos de esto, de que fue el caso de Durango y el caso de Veracruz, de concurrentes, que ahí ya no sé si le vamos a llamar doblemente concurrente, porque cuando son concurrentes es cuando coincide la federal y la local, que solamente, por ejemplo, el caso de Coahuila, que ahorita tiene elección de diputaciones locales, pero no hay elección federal. Uh-huh. Pero prácticamente la gran mayoría de las elecciones a nivel local son concurrentes con las federales, ¿no? Pero aquí le vamos a llamar doble concurrencia. Porque es por el Poder Judicial, ¿no? Exacto, o sea, aquí ya vamos a tener una doble concurrencia. Para el caso de Veracruz y de Durango, coincidieron. Y se podría entender que tuvieron un porcentaje de votación similar, porque de todas maneras iban a salir a votar por sus presidentes municipales, por sus... Y no coincidió el porcentaje de votación. Sí, la gente decide, creo, la importancia, le restas importancia al Poder Judicial, que no debería de restársele, y la gente va a preferir ir a votar por lo que sí entiende, ¿no? Por diputados, gobernadores, diputados federales. Lo que acabas de decir creo que nos da sí a las autoridades electorales, porque tienes razón. O sea, a ver, entendemos qué hace un magistrado o magistrada de circuito, qué hace un juez, qué hacen los ministros de la Corte, qué hacen las magistradas y magistrados de la Sala Superior, que fueron a los que elegimos en la elección acá en Querétaro. El Instituto Nacional Electoral hizo un gran esfuerzo por replicar las aplicaciones, por ejemplo, el Conócelas, que ponían su currículum, pero acá lo importante es lo que acabas de decir, darle el peso a lo que implica el Poder Judicial. El Poder Judicial, para nuestro caso, si alguien atenta contra tu seguridad jurídica, contra tus bienes, o sea, a ver, vas a acudir al Poder Judicial. Y ahí es en donde podemos y debemos poner también mucha atención. Primero, darnos a la tarea de conocer qué hacen, para que sepamos la trascendencia que tienen. Segundo, darnos la oportunidad de rastrear los currículum de las personas que se están proponiendo y buscar que nosotros lleguemos con nuestro propio acordeón a hacerlo. Es difícil, sí, es complicado. A mí te diría que a mí me llevó como 4 días, 4 o 5 días, la verdad. Y eso que ya tenía yo que conocer a algunas personas que sé que tienen una amplia carrera en la materia, y aún así reducirlo me llevó mucho tiempo el ver los perfiles, ¿no? Sí, claro. Y tú que estás más familiarizado con eso, cualquier otro ciudadano, yo creo que votó, sí fue a votar. Quienes acudieron a votar. Claro. Y también algo que nos queda a las autoridades electorales por seguir fortaleciendo es esta gama de colores en donde identificas, porque la verdad fue un poco complejo, ¿no? Uh-huh. Porque son muchas boletas, es el manejo de muchas boletas.
Por eso te volvería a confirmar el que hay una propuesta, por supuesto, del Instituto Nacional Electoral y de tu, que me adhiero, que considero que pudiera ser viable que se le dé el espacio a la elección del Poder Judicial y a las que conocemos como tradicionales, llamémoslo así. Pero también te puedo asegurar, y se lo puedo asegurar a la ciudadanía, porque así somos las instituciones electorales, que estamos trabajando en todo lo que nos conlleve a nosotras como autoridades electorales para mejorar cómo se implementó la elección el 25 en materia del Poder Judicial, con lo que se va a hacer si es que no se mueve de fecha en el 27. Ver de qué manera hacemos más, más leíble la boleta. O sea, y en eso estamos menos todos, complicada la decisión del voto, ¿no? Más, más conocidos y menos complicados. Efectivamente. Presidenta, se nos acaba el tiempo, pero te quiero comprometer a que regreses pronto. Y ahora sí nos dedicamos al tema del proceso electoral local, todo lo que están preparando, todo el esfuerzo que conlleva, la participación ciudadana, meternos por ahí en el tema de presupuestos, en el tema de cómo está reaccionando también ante la solicitud que tiene el instituto, los legisladores, incluso la misma ciudadanía, ¿cómo los ven? ¿Regresas pronto? Por supuesto que sí, cuando me invites, será un gusto siempre. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Presidenta. Y gracias a ustedes también por seguirnos, por ver este contenido, por compartirlo. Y nos vemos pronto con más personalidades como la presidenta del Instituto Electoral, Giselle Muniz. Gracias.